Buenas noches, en esta hora damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que el Señor nos da cada semana, cada sábado, del poder llegar delante de ustedes por medio del Face, por medio ahí en su tableta, en su teléfono móvil o su computadora de escritorio. Damos muchas gracias a Dios por esta tecnología donde podemos transmitir palabra de Dios, palabra del Señor, de ánimo, de perdón, de salvación, palabra de salud para todos aquellos que se encuentran enfermos, que se encuentran desanimados. El Señor Jesucristo en esta noche tiene una palabra para usted. Gracias a Dios por ustedes que siempre nos escuchan, nos miran cada sábado y que comparte estas predicaciones, estas enseñanzas con sus contactos. En esta semana casi 1000 personas miraron la predicación en el país de México y otros países básicamente latinoamericanos o de habla española. Gracias a Dios por aquellos hermanos que escribieron, de alguna manera hicieron llegar sus saludos, sus peticiones de oración, y creo que vale la pena poder apartar un tiempo como este sábado en estos lugares para poder compartirles siempre una palabra de Dios. Saludos a todos aquellos hermanos que día con día nos miran, nos sintonizan y que comparten. Hermanos de Houston, hermanos de Texas, hermanos de Oklahoma, Dios les bendiga mucho. Muy particularmente a otros hermanos de aquí del estado de Coahuila, del estado de Nuevo León, de Tamaulipas, el estado de Veracruz. Dios les guarde, Dios nos proteja a todos. Y de otros países que también hay hermanos que nos miran. Difíciles tiempos estamos viviendo, situaciones muy peligrosas en todo el planeta. Si usted mira las noticias, estamos mirando problemas políticos, problemas económicos, guerras, rumores de guerras, violencia de todos los niveles, apostasía en con las falsas doctrinas dentro de las iglesias. Toda enseñanza tiene que estar basada al 100% en la palabra de Dios. Violencia día y noche, uno duerme encarcelado en sus propias casas y anda en la calle con la precaución debida. Pero así están los tiempos, así están las cosas en todos los lugares. Sin embargo, la palabra del Señor permanece y permanece en cada vida, en cada corazón que le buscamos. Por ello es bueno leer la palabra porque es palabra viva. Es bueno oír de Cristo porque es un Dios vivo. No es ninguna religión, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por usted y por mí, a derramar su sangre para darnos vida, para darnos salud, para estar en sus manos, para que se haga su voluntad en cada uno de sus hijos en esta hora. Comparta, le invito a que comparta esta enseñanza que vamos a tomar en esta noche con sus amistades y nuevamente poder abarcar un vasto público del cual me he dado cuenta que un 85% de personas que nos miran son personas que apenas van creyendo de esta manera del Cristo vivo de la Biblia, del Cristo amoroso, del amor práctico de Dios, del Dios vivo. Casi un 85% puedo calcular yo de todo el auditorio que nos hace el favor de mirarnos sábado con sábado. Y eso es de ánimo para seguir adelante, donde llegamos a lugares lejos o difíciles en sus accesos. En esta semana acabamos de llegar el día de ayer del estado de Coahuila, donde tuvimos 5 reuniones en 5 poblados diferentes en 3 días. Gracias a Dios pudimos estar en San Miguel, Coahuila. También iniciamos ya predicando en la calle en un poblado se llama Gómez Farías, Coahuila. Como en otras ocasiones estuvimos en Santa Elena, Coahuila,
El Refugio, también del estado de Coahuila, y la Zacatera, Coahuila. Saludos a los hermanos que nos miran por ahí, a la hermana Dora, a su esposo, el hermano Mariano Torres, que es el juez de ese lugar. Dios les bendiga. Bienvenidos al grupo de oración, orando por gracia. Y hay que echarle ganas a la vida y gozar de lo que Dios nos ha dado. En esta noche solamente quiero hacer énfasis, y quizás esta historia usted ya la conoce. Jesucristo tenía amistad con una familia donde el hombre se llamaba Lázaro, Marta y María. Estos tres amistades muy unidas con la vida del Señor Jesús, con la persona del Señor Jesús, por consiguiente con discípulos. Y siempre el Señor estaba ahí cerca con ellos cuando estaba en esa provincia. Sin embargo, usted conoce la historia. Lázaro cayó en enfermedad. Jesús estaba lejos en otra aldea. Lázaro empieza a agravarse en esa enfermedad. Mandan a buscar al Señor Jesucristo que vaya a ver a su amigo Lázaro, que estaba muy enfermo. Y Jesús no regresa pronto. Lázaro muere. Cuando Jesús regresa ya lo habían sepultado. Recuerden que en aquellos lugares eran cuevas con una piedra pues semirredonda en esos lugares, nada más con la posibilidad de darles algunas que pudiera rodarse para abrir y ver la puerta. Cuando Jesús llega allí con Marta y con María, pues le dicen: Señor, si tú hubieras estado con Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Jesús le dice que si creyeres verás la gloria de Dios, porque yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que en él cree tendrá vida, no pasará de muerte más que a la vida. Sin embargo, Jesús lloró, se conmovió en su sentimiento, fueron a verlo. Las mujeres le dicen: Señor, ya huele mal, ya hiede. Sin embargo, Jesús dice: vamos a donde está Lázaro. Mucha gente fue con ellos, principalmente por el dolor emocional que sentían, porque Lázaro era muy querido por aquellos lugares. Y también la gente, mirando que Jesús lloró y se conmovió en su espíritu, pues también era una escena desgarradora, una escena de tristeza, de condolencias. Sin embargo, el Señor sabía bien que para glorificar al Padre iba a suceder un milagro que dice que a muchos les dio temor, y otros se acercaron y creyeron en Jesús. Espectáculo tan grande este milagro, de que si hubiéramos estado usted y yo en esa ocasión, hubiera sido algo tremendo para nuestras vidas. Sin embargo, ese mismo Jesús que resucitó a Lázaro es el mismo Jesús que tenemos en nuestros tiempos. ¿Por qué? Digo, ¿por qué lo resucitó? Dice Jesús profundamente conmovido. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas,
y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Marta le dice a Jesús: Señor, ya quiere, ya huele mal, ya tiene 4 días de muerto, ya tiene 4 días puesto ahí en el sepulcro. ¿Por qué Jesús llegó tarde cuando Lázaro estaba enfermo? Jesús no llegó tarde, queridos hermanos, queridos amigos. En aquellos tiempos los judíos creían que cuando alguien moría de sus comunidades, era una creencia solamente como tradición. Creían que el espíritu del muerto podría regresar y darle vida en el primero o en el segundo día. Ya así pasaron 3 días, como le sucedió a Jesús, que resucitó al tercer día, y en este caso para reafirmar la muerte física de un hombre, pues Jesús esperó a que pasaran 4 días para confirmar delante de la comunidad de que sí estaba muerto, de que ningún espíritu iba a regresar para darle vida, y que ningún espíritu iba a regresar con Lázaro, y que casualmente se iba a meter con Lázaro cuando Jesús le gritaba que saliera fuera, sino que allá la gente estaba pensando que al tener 4 días el cuerpo ya estaba descompuesto y ya olía mal. Por eso el Señor Jesús no llegó tarde a esa cita con la muerte, sino que llegó para glorificar al Padre, llegó al 4.º día, para que la resurrección de Lázaro fuera cierta y fuera confirmada de que de verdad estaba totalmente muerto. Pero yo solamente quiero hacer y destacar 3 cosas en este milagro, en esta situación. 3 cosas en 3 niveles para 3 tipos de personas. Miren, la palabra del Señor, el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios dice: vosotros estabais muertos en delitos y pecados. En el libro de los Romanos dice: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. En el mismo libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, ciertamente, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra del Señor nos dice que desde el libro de Génesis, cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios, Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, y al hombre le dijo que ahora ibas a cosechar sus alimentos entre espinos y abrojos. Era una de las maldiciones que Dios ponía al hombre, con el sudor de su frente iba a ganar el pan de cada día para su familia. Y a la mujer le dijo que con dolores de preñez iba a tener sus hijos. Y a la serpiente, personificada con el Satanás, le dijo que ahora iba a andar en rastra con su pecho en el suelo, iba a vivir en cuevas, en pozos, y su alimento iba a ser el polvo mismo. La maldición del Señor sobre estos 2 seres vivientes y sobre el Satanás personificado en la serpiente ha permanecido hasta estos tiempos, hasta estos lugares, hasta estos años en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque hubo una separación desde la desobediencia del hombre para con Dios, una separación que estaba haciendo el pecado, y un escondite del hombre. Dice el Señor, le dice a Adán: ¿dónde estás, Adán? Dice: me escondí, me tejí estos delantales y vi de mi desnudez y me cubrí, porque me dio vergüenza. Y desde ese entonces el hombre se ha cubierto sus vergüenzas con religiones, con sacrificios, con obras buenas, con buenas dádivas, con haciendo buenas obras, etcétera, etcétera. Cubriendo sus vergüenzas, cubriendo sus malas conciencias, tratando de portarse bien delante de las sociedades. Sin embargo,
El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino es el Señor Jesús para llegar al Padre en una reconciliación auténtica y total. Para llegar a la reconciliación del hombre hacia el Padre Dios, solamente existe el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Ese Jesús que murió en la cruz y derramó en su sangre por usted es la única manera de cómo reconciliar el hombre con el Padre. Dice la Biblia que de otra manera son personas muertas espirituales, vivas físicamente porque comen y tienen un organismo, pero muertas delante de Dios. Y solamente así muertos, como lo estuvo Lázaro. Dice que a los 4 días Lázaro ya olía mal. Y destacando el punto 1 de los 3 que yo le mencionaba, es que hay muertos que están vivos, pero la muerte espiritual es más dolorosa, más terrible que una muerte física, porque la muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre. El problema es que las personas que se encuentren muertas espiritualmente no conocen, no comprenden, no entienden que están muertas. Solamente llevan una vida rutinaria, luchando por sí mismos con las enfermedades, con los problemas en sus trabajos, tratando de subsistir, muchas veces sin esperanza, confiando en sí mismos, confiando en los gobiernos terrenales, en sus sueldos, en sus posiciones laborales, confiando y compitiendo con todos los demás, creyendo que solamente es lo que encierra una vida. Pero no es así, querido hermano, querido amigo. La palabra del Señor dice que cuando usted levanta los ojos al cielo y pide clamor y pide perdón al Señor Jesucristo y pide perdón de sus pecados, dice el Señor que nos da vida juntamente con Cristo Jesús. Y nos dice que nos hacen nuevas criaturas. Y dice que nos hacen nacer nuevamente a la calidad, a la auténtica vida que Dios siempre ha querido para el ser humano. En esta noche también el punto 2 está enfocando a lo que yo estoy hablando. El problema es que también hay muchas personas que conocen a Cristo, pero medio viven porque están medias muertas. La palabra del Señor dice: levantad las manos y enderezad vuestras sendas. Dice que también nuestras rodillas ya no estén paralizadas, sino que nos pongamos, dice, en la brecha en el nombre de Cristo Jesús, como personas sanas en el espíritu, en nuestra emoción y en nuestro cuerpo. Que nos pongamos, dice el Señor, en la brecha, porque Él quiere hacer grandes cosas y quiere bendecirle enormemente. Ya basta que en estos tiempos podamos encontrar cristianos de todas las edades, de todos los niveles, utilizando solamente el cristianismo como una simple religión, como una simple parapeto en sus vidas, como cubriendo su conciencia, como cubriendo solamente aquellos pecados que le atormentan de día y de noche. Pero querido amigo, querido hermano, en esta noche quiero mencionarle que un cristiano, como lo menciona el apóstol Pablo, con las manos caídas, con las rodillas paralizadas, con su conciencia paralizada, con su vida llena de rutinario, es un cristiano paralítico, acostado en un tapete o, finamente hablando, sentado en una silla de ruedas. Un cristiano así, hermanos, medio vivo, medio muerto, es aquel cristiano que no está haciendo nada, que no está produciendo nada, que solamente asiste a su iglesia porque es la costumbre los domingos o los miércoles de oración, pero que no produce absolutamente nada.
no coopera con nada, no le habla a Cristo en la semana a nadie, hace alguna oración por los alimentos muy apretadamente también lee algunos versículos de la Biblia con el predicador del domingo, o está buscando su escritura, su Biblia, los sábados en la noche porque el domingo se va a la iglesia. Si es usted así un cristiano, querido amigo, querido hermano, quiero mencionarle que está usted en un grave peligro, porque el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Pero no estamos hablando de una devoración material, sino espiritual y emocional, donde le está diciendo que ahí donde usted se encuentra y como se encuentra y con lo poco que hace es suficiente. Esos consejos son del diablo. Usted necesita el consejo de la palabra del Señor, porque cada hijo de Dios hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 28 que ahí están las bendiciones del Señor si oyeres e hicieres lo que el Señor Jehová te dice, entonces serás bendecido en gran manera. Porque cada uno de nosotros, dice la palabra, que nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho pueblo escogido, gente santa, gente preparada, separada para Dios, por medio de la sangre del Señor Jesús. Y créalo, esto no es ninguna religión, esto es lo que el Señor Jesús quiere para cada uno de sus hijos. Por ello, estamos brincando en el nivel 3, donde el Señor Jesús le dijo a Lázaro, en primer lugar, quiten la piedra, le dice. Y Marta inmediatamente pone un pero. Dice ahí en el versículo 39, pero dice, Marta, hermana del que había muerto, Señor, ya es imposible que quiten la piedra, ya huele mal. Sin embargo, el Señor Jesús le dice a Lázaro en el versículo 43, dice, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto, fíjese bien, no estaba medio muerto Lázaro, por eso llegó al cuarto día Jesús. El que había muerto salió, atadas las manos, todo su cuerpo vendado. El Señor les dijo a las gentes, quítenle las vendas y denle de comer a este hombre, porque el nombre del Padre ha sido glorificado con este milagro. Una de las cosas importantes es que nosotros dejemos que Jesús termine la obra que Él inició con usted. Y usted ha puesto una interferencia entre Jesús y usted mismo. Aquí con la cuestión de Lázaro, hermanos, es que Jesús en el cuarto día, probablemente en la mañana, todavía no llegaba con Marta ni con María ni a este poblado. Fíjese bien, estaba la gente desconsolada, estaba la gente desanimada, oliendo a muerte, porque Lázaro había muerto, ya olía mal. Jesús no estaba, Jesús todavía no llegaba, Jesús todavía no llegaba con Marta ni con María, Jesús todavía no llegaba ni siquiera al poblado, Jesús todavía no llegaba ni siquiera, fíjese bien, a la tumba enfrente de la tumba con Lázaro. Por eso había un sentimiento de muerte. Si Jesús no ha llegado a su casa, si Jesucristo no ha llegado a su corazón, si Jesús no ha llegado a su vida, entonces huele a muerto, huele a muerte espiritual, huele a desesperanza, huele a alcohol, a mentira, huele a odio, huele, queridos amigos, a rencor, a borrachera, a maldicencia. Huele a todo lo que el Señor Jesús rechaza. ¿Por qué? Porque Jesús no ha llegado a ese lugar. Y muchas veces usted no ha querido abrirle la puerta y el Señor Jesús muchas veces le ha tocado esa puerta de su casa y de su corazón y de su vida y usted le ha negado la entrada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que obstruye?
Su vida pecaminosa le gusta, sus andanzas le gustan, su compadre, sus amigos, llenos de pecado. Pues esas son decisiones personales, por eso huele así. El segundo punto es que Jesús llega. Pero hay un pero ahí de Marta. Jesús quiere resucitar a Lázaro. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, Marta? Sí, Señor, sí creo. Pero, hay un pero, le dice Marta a Jesús. Fíjese bien, hay un pero. Ya huele mal Lázaro. Llegaste tarde, Señor. Hace 4 días lo sepultamos. ¿Qué pero le pone usted como Marta al Señor Jesús para hacerle su milagro? ¿Qué pero le pone usted al Señor Jesús para rechazarle que no entre a su vida y a su corazón? ¿Le gusta oír de la palabra por medio del Face? ¿Es bueno? Le felicito. A Juan el Bautista predicaba y al rey Herodes le gustaba oírlo, nada más. El apóstol Pablo predicaba. El rey Agripa le gustaba oírlo. E inclusive este rey Agripa le dice a Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, pero, hay un pero, nada más me gusta escucharte. No quiero compromisos con tu Jesús. No quiero compromisos con los hermanos. No quiero compromisos con el cristianismo. Nada más me gusta oír. Y ahí se quedó nada más el rey Agripa, a punto de alcanzar la salvación, a punto de arrepentirse y alcanzar el perdón de Jesús. Por poco y le persuade Pablo a ser cristiano. ¿Qué pero hay usted en su vida? ¿O usted está diciendo en su corazón, hermano Rubén, por poco y me está persuadiendo a ser cristiano con todo lo que está pasando? ¿Acaso dice solamente eso? Pues por poco nada más. Y por poco alcanzará la misericordia de Dios, porque usted mismo está poniendo ese pero. Quite la piedra, dice Jesús, y exclama. ¿Qué piedra está obstruyendo allí en la relación entre Dios y usted? Jesús, su voz dice, no la de usted. Dice, quite la piedra. Quiten la piedra. Y cuando la vieron quitado, dice el versículo 43, Jesús le dice, Lázaro, ven afuera. Y Lázaro salió y se presentó en la puerta de la tumba, que era una cueva. Hubo asombro entre muchos, temor entre muchos, y muchos creyeron y muchos tuvieron miedo. Claro, obvio, era un milagro del Señor Jesús que muchos de nosotros hubiésemos querido estar ahí mirando. Pero quiero mencionarle algo muy importante. Cuando salió Lázaro de la tumba, Jesús les dice que lo desaten. En otro evangelio, aquí en este evangelio nada más se limita a decir que Lázaro salió con las manos atadas y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dice, desátenlo y déjenlo ir. En otro evangelio dice, y denle de comer. Querido hermano, que usted tiene años en el evangelio, Jesús ya lo resucitó, ya le dio buena vida, nueva vida, perdón de pecados. Usted es hijo de Dios, se siente hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús, pero se siente con las manos atadas, se siente con los pies atados. Le voy a decir por qué. Porque a uno mismo, fíjese bien, el Señor un día ya nos desató, pero nosotros mismos buscamos nuevamente las vendas, nuevamente buscamos los mecates, las cuerdas para atarnos, y hacemos del cristianismo un cristianismo barato, un cristianismo muy light, muy cómodo. Y nos quiere el Señor Jesús en esta noche desatar. Recuerden que a Jesucristo no lo crucificaron los soldados romanos, lo crucificaron
los religiosos de su tiempo. Y lo religioso en estos tiempos 100 veces con más potencia existe, donde al verdadero cristiano, al verdadero cristianismo, al verdadero evangelio, lo está atando la religiosidad dentro de su denominación, dentro de su misma iglesia. El Señor Jesús dice que seamos libres y que disfrutemos el día y que hagamos la obra de Dios. Porque las manos de usted son las manos de Jesús, los pies de usted son los pies de Jesús, porque usted compone la iglesia de Jesús. ¿Qué es lo que le impide? Si Jesús ya le ha dicho, sal afuera, ya no lo dijo. Pero seguimos amarrados, seguimos atados a algo que usted conoce solamente. ¿Qué es lo que obstruye para que usted realice su ministerio? ¿Qué es lo que obstruye para que usted realice lo que debe de hacer como hijo y como hija de Dios? Cada día, cada semana. Disposición de usted, deseo de usted, arrancarse toda religiosidad de usted, todo reglamento, todas situaciones negativas, y cobíjese del reglamento de Cristo que lo hace libre y lo hace feliz. En esta noche, desde el punto 1, punto 2 y punto 3, si usted se encuentra muerto en delitos y pecados y está escuchando la voz de Cristo, no la mía, el Señor Jesús en esta noche le está diciendo: yo toco el corazón, y en todo aquel que abre yo entro y ceno con él y le perdono sus pecados. ¿Quiere hacerlo en esta noche de una vez por todas? Porque es la voz de Cristo, el Espíritu Santo, que ahorita le está redarguyendo. Y dígale: Señor, perdóname mis pecados, hazme como uno de tus hijos, dame de tu Espíritu Santo, dame una nueva vida. Y el Señor se la da en esta noche, sin necesidad de sacrificios, sin necesidad de indulgencias, sin necesidad de nada, porque todo sacrificio ya lo hizo el Señor Jesús en la cruz. Solamente el Señor le pide que ande en sus caminos, en sus mandamientos. Busque una iglesia, cómprese una Biblia, ya no compre cerveza, cómprese una Biblia, ya no pague tanto en otros deportes que no le llevan a ninguna edificación, y acérquese al Señor, porque el Señor ahorita dice que son tiempos peligrosos. Punto 2 y 3. Si usted, querido hermano, tiene muchos años en el Evangelio y quiere hacer algo por su Señor Jesús, aquel que le dio la vida, aquel que murió por usted, no basta, fíjese, con darle solamente cada domingo un gracias de boca. El Señor Jesús nos pide que veamos a un niño y lo miraremos como si fuera Él, que le demos un vaso de agua a alguien, un taco, una palabra de salvación que usted conoce. Suelte su lengua, suelte su hablar, afuera de los hospitales, en los autobuses, en la calle, en las plazas, casa por casa. Así agradeceremos al Señor y decir: gracias porque tú un día me salvaste, me sacaste de entre el fango del pozo cenagoso y me perdonaste y me has hecho nueva criatura. Pues dígale al Señor: Señor, utilízame de alguna manera. Es que no sé leer, no interesa. Es que no tengo dinero, no interesa. El Señor proveerá todo. Pero desátese, desamárrese. Es importante desamarrarse y ser libre para el Señor Jesús. Y dice aquí al final: y déjale ir, no lo tengan amarrado ahí, metido en una cueva. Una cueva. Se siente como que usted está en una cueva en esta vida. Déjenlo ir. Déjese llevar por Dios. Déjese llevar por Jesús. Porque trabajo hay mucho en el Señor, donde sea y como sea. Es tiempo de cegar. Solamente abra su boca y gente se le acercará a buscar un consejo de Dios. Gente se le acercará por una oración.
pero ya no sea tan religioso, ya no esté tan amarrado a una religión, a una denominación, a unos estatutos hechos por hombres, sino que los estatutos los tenemos aquí en la palabra de Dios. Dios nos bendiga en esta hora, Dios nos guarde, Dios nos proteja. Era lo que yo tenía en mi corazón de expresarles. Compartan esta enseñanza que el Señor Jesús nos ha dado en esta noche, compártala con sus amistades, con sus contactos. El día de mañana nos reunimos la iglesia, Lugar de Gracia, en Monterrey. Somos un pequeño grupo, pero todos trabajan de alguna manera. En hospitales, predicando en la calle, colaborando a todas aquellas personas que lo necesitan. Ahorita estamos apoyando más de 150 niños con una despensa mensual. Al adulto mayor, más de 60. Ropa, alimentos preparados, juguetes, útiles escolares, muebles. Y todo el equipo de la iglesia se hace un solo grupo para bendición de muchos. Es lo que el Señor Jesús nos ha mandado a hacer. Ahí mismo tenemos un comedor de hombres los lunes en mediodía, emigrantes que viven en la calle o buscan trabajo. Reciben palabra en una reunión previo a los alimentos cada lunes. Comedores de niños en Salinas Victoria, Arboledas de San Roque. Visitación a enfermos, visitación en hospitales. Predicación en las áreas de emergencias, en las calles, en las plazas. A eso hemos sido llamados todos los cristianos, a hablar de Cristo al prójimo, donde quiera que nos movamos diariamente. Saludos a todos aquellos hermanos que han escuchado la predicación, compártanla nuevamente, les invito, como lo hicieron la semana pasada. Muchas felicidades y Dios nos bendiga a todos. Mañana nos miramos 10 de la mañana y en la calle Treviño, Cruz con Amado Nervo, allí en Monterrey. Dios les guarde. Usted que tiene su iglesia y pensaba faltar por causa del fútbol, créanlo, si Jesús llega mañana, quién sabe cómo le vaya. Usted preocúpese por su vida espiritual. Deje lo del mundo, porque nos convierte en enemigos de Dios, dice la palabra. ¿Quiere tener a Dios como su amigo? Búsquelo con temor y temblor. Dios les bendiga. Buenas noches.